días. ¿Cómo les va? Hola, profe. Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo les fue en el taller de ayer? Hola, buen día. ¿Cómo les fue en el taller de ayer? Bien. Bien. Bueno, jueves que viene tenemos una prueba relámpago, ¿sí? Así que pongan las barbas en remojo. Como decía ¿Hasta cuál entra, digamos, de la práctica? tenemos el lunes que viene. De la prueba relámpago va a entrar hasta... Ya les digo. Cálculo 1, práctica 3. Hasta logarítmica. Sí, va a entrar bastante. Entra hasta el 23. Y casi hasta el 34. ¿Sí? A lo mejor un poquito menos. Vemos. Bueno, teníamos que demostrar nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Qué teníamos que demostrar hoy? La demostración, digamos, de la derivada de f de x sobre g de x respecto de x. Antes del Del producto. producto y de la división. Bien, del cociente. Entonces vamos a suponer que tengo una u. Entonces vamos a la demostración de la 3, ¿no? O sea, queremos probar que la derivada respecto de x de f por g es igual a la derivada de f respecto de x por g más la derivada de g respecto de x por f. Vamos a suponer que mi f de x es una u y b es g de x. ¿Sí? O sea, f es una función donde entra x y sale u, y g es una función donde entra x y sale b. En vez de llamarlas y, las llamo u y b. Nadie copia. Repito, ¿vieron la película Nombre de la Rosa? Ya se los dije, la segunda vez que lo digo, de Humberto Eco. ¿La vieron o no? ¿No? Bueno, véanla. Son de las películas que tienen que ser vistas, ¿sí? Porque muestra, ¿Qué película, sintetiza profe? El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, del filósofo y escritor italiano. Humberto Eco, que murió hace poquito, hace un par de años, 2 o 3 años. Miren esa película porque sintetiza todo el pensamiento y toda la cultura de una época muy importante de la historia. Lamentablemente olvidada, pero muy rica y muy importante. Lo veo a ustedes así, agachados, y me hacen acordar esa película. Me parecen escribas, personas que escribían, que copiaban los libros. Yo no quiero que copien, quiero que levanten, miren, después hagan en print screen lo que quieran. Vamos a suponer, o sea, si tenemos que el producto de f por g si esto es u y esto es b, si esto vale u y esto vale b, el área, esto que está acá, ¿qué va a ser? ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? U por B. Por B. ¿Sí? Vamos ahora a aumentar un poquitito la base. Lo vamos a aumentar una distancia delta u. ¿Sí? Y vamos a aumentar un poquitito la altura. Lo vamos a aumentar una distancia, ¿cuánto? Delta b. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Esta área va a ser u por b. Vamos a aumentar un poquito la base, vamos a aumentar un poquito la altura y vamos a ver qué va a pasar con el área, con el área nueva. ¿Se entiende? ¿Qué pasó con el área? Bueno, entonces vamos a calcular el área inicial.
U por B. No hay problema, ¿no? Vamos a calcular el área final. ¿Cuánto vale? U más delta U por B más delta B. O sea, U más delta U por B más delta B. Esta demostración es hermosa, ¿sí? Muy linda. Y esto voy a aplicar la distribución, ¿no? ¿Qué me queda? U por B más U por delta B más B por delta U más delta U por delta B. ¿Alguien me puede relacionar cada término del área final con el área del rectángulo grande? U por B es el área inicial. U por B es U esto, por ¿no? delta B es el área del rectángulo pequeñito que está encima. O sea, del listón este de acá. Así es, sí. Bueno, B por delta U es el de otro, el que está en vertical. Y delta U por delta B es el cuadradito chiquitito. Nada de lo que hacemos en las clases es ingenuo. Por algo usamos a veces un color y otro color. Fíjense que yo usé el mismo verde para estos dos. Sin embargo, para este chiquitito voy a usar el rojo. ¿Vamos? Bueno, vamos a calcular ahora el delta área. ¿Qué es el delta área? El área final menos el área inicial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto nos va a dar? Y directamente este se me va con este, ¿no? Nos queda U por delta B más B por delta U más delta U por delta B. ¿Sí? Voy a escribir acá al lado, acá arriba, que el área para nosotros era U por B. ¿Sí? Bueno. Y ahora quiero ver cómo varía el área respecto de X. Es decir, vamos a hacer un esquemita de cómo son mis funciones, ¿no? Yo acá tengo una función. Tengo X que entra a U y a B. ¿Y estas dos a dónde entran? A A. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero ver ahora es meter todo en una máquina Supongamos que X es el tiempo y que esta distancia aumenta con el tiempo. Y esta distancia también. ¿Se entiende? Por lo tanto, el área aumenta con el tiempo. Entonces lo que yo quiero ahora es ver de qué manera puedo ver cómo varía el área respecto de X. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan lo que vimos con el Bitcoin? ¿Cómo variaba la cotización respecto del tiempo? Bueno, ahora quiero ver no cómo varía U y B, sino cómo varía el área respecto de X. ¿Qué tendremos que hacer? Ya tenemos la variación del área. Tenemos que relacionar esta variación del área respecto de quién. De U y de B. No. Justamente no. ¿Respecto de quién? De X. Perdón. ¿Sí? A ver. Delta A, vamos a hacer así. La variación del área es U en X más delta X por B en X más delta X menos U de X por B de X sobre delta X.
¿Está bien o no? Es el área cuando U está evaluada en X más delta X, o sea, cuando tengo un U más delta U, y cuando tengo un B más delta B. ¿Sí? Sí, lo que no estoy entendiendo igual es por qué usas U y B en vez de F y G, profe. Vale, porque F y G son funciones, y U y B son variables. Si quieren, borren esto y lo vemos. Si quieren, si les resulta más fácil, hagan esto. Listo, olvídense de F y G. Ahí estamos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo no entiendo la última parte. ¿Por qué U por X más delta X? Porque vos, el área final es el área que calculaste. Cuando esto que está acá, si querés, es U en X más delta X. ¿Sí? Acuérdense, yo tengo una U, esto es X y esto es U. Si esto es X más delta X, esto era U, ¿se acuerdan? Y esto es U más delta U. Sí, Y bueno, entonces yo quiero evaluar esta distancia en X más delta X, ¿qué me da? O sea, U en X más delta X es lo mismo que U más delta U. ¿Sí? Bueno. ¿Y esto qué terminó siendo? Lo que está acá. Es U por delta B más B por delta U más delta U por delta B sobre delta X. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo, esto que me quedó acá, es esto. Lo que varió el área. Todos los mosaicos que tuve que agregar. ¿Sí? Dividido delta X. ¿Y esto tiene forma derivada o no? Si quieren puedo poner U por B acá. Pero no estoy entendiendo el pasaje que hiciste porque hay un menos y de repente deja de haber un menos. ¿Dónde? O sea, cuando pasás tenés menos U en X por B en X y después ese menos Todo esto, desaparece. pero todo esto que yo dije acá, todo esto que está acá, miren la geometría, es delta área. Ya lo tengo calculado arriba. Ah, claro, claro. ¿Entiendes? El delta área, ¿qué es un delta algo? Es lo que tengo al final menos lo que tengo al inicio. ¿Se entiende? El delta U, ¿qué es? U en X más delta X menos U en X. Entonces, ¿el delta área qué es? U por B en X más delta X menos U por B. O sea, esto que está acá. Lo mismo que esto. Bueno, ¿y esta es la derivada del producto respecto de X? ¿O tengo que hacer algo para obtener la derivada del producto todavía? Tenés que aplicar el límite cuando delta X tiende a 0. Exactamente. Tengo que aplicar el límite cuando delta X tiende a 0. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a ver el límite cuando delta X tiende a 0. O sea, la derivada, que es lo que quería encontrar, ¿no? De U por B respecto de X es el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U por B sobre delta X. ¿Y esto qué es? El límite
cuando delta x tiende a 0 de todo esto que está acá. Voy a borrar este grafiquito, que ya lo tienen. U por delta B más B por delta U más delta U por delta B sobre delta X. Bueno, y ahora tendremos que resolver este límite. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo separarlos? ¿Existirán? Y en principio no, salvo que lo trabajemos. A ver, ¿por qué? ¿Qué significa? A ver, vamos, la pregunta es, ¿el límite de la suma es igual a la suma de los límites? Sí, siempre que Sí, existe. sí que existen. No, entonces vamos a ver si existe. Yo por las dudas los separo, ¿sí? Bueno, a ver. Vamos con esto. ¿Existirá este límite o no? U por delta B sobre delta X. ¿Tengo un producto? ¿Puedo pensarlo así? Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Esto a qué tiende? Esta es la parte más linda. Cuando delta X tiende a 0, ¿U a qué tiende? A un X. A U. ¿Y delta B sobre delta X a qué tiende? Cuando delta X tiende a 0. A infinito. No, chico. No me hagan esto. Usted no puede decir eso. Vamos, un Samid. Alguien que mande un Samid. Usted no puede decir esto. El sticker. ¿Lo conocen, no? Aún, Sí, no, sí. peor. Peor, ahí nos agarramos a trompada. Como Mauro Viale, que encima se murió hace poco. Chicos, ¿qué es el límite? Luego acá. ¿Qué es el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U sobre delta X? La derivada de U, ¿Respecto de quién? de X. Listo, eso es lo que me tenían que decir. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que está acá, ¿a quién tiende? A U' de X. ¿Lo ven? ¿No sería B? No, perdón, B. Sí. B' de X. Y el segundo término queda igual, solo que al revés sería B por prima ¿Esto X. tiende a qué? A la derivada a U' de X A U' de X. por B. Bueno, y ahora, siempre que existan las derivadas, ¿no? Ujú. Si las derivadas de U y de B no existen, no puedo decir eso. ¿Está claro? Pero nosotros sabemos que existen porque lo enunciamos cuando dijimos la propiedad, sean U, F y G, U y B derivables. ¿Y esto que está acá? ¿A qué tiende? Por ejemplo, esto. B', A B' de X. B' de X. ¿Y delta U a qué tiende? Cuando delta X tiende a 0.
Esta es una típica pregunta de examen. A 0, ¿por qué? Morra, ¿por qué tiende a 0? Delta U. No seleccionábamos delta U tan chiquito como deseáramos. No. Entonces, ni idea. ¿Soso? Porque delta X tiende a 0. ¿Y qué tiene que ver? Sí, delta X tiende a 0, y si delta X tiende a 0, alguien dijo que delta U va a tender a 0, yo digo que está bien, pero ¿cómo me justifican eso? Esas son las preguntas que yo hago en un coloquio. ¿Por qué pasa eso? Pues Que delta U, no existe el área. No. porque delta U es igual a U en delta X. No, delta U es U en delta X, en X más delta X menos U en X. A ver, nosotros sabemos que existe U', la derivada. Y si existe la derivada de la función, ¿cómo es la función? Seguro. Continúa. Continua. Entonces, ¿se acuerdan de la definición elegante de continuidad? Sí, sí, que cuando el límite de delta X tiende a 0, de delta Y va a 0. Bueno, o sea, cuando delta X tiende a 0, delta U, ¿cuánto tiene que dar? 0. Sí. ¿Por qué? Porque la función es continua. ¿Y por qué la función es continua? Porque sabemos que es derivable. ¿Entienden? Menos mal que no en el coloquio esto, porque. ¿Cómo, perdón? No, que menos mal que este no era el coloquio, porque la verdad que no se me hubiera ocurrido. Bueno, lo que pasa es que justamente ustedes cuando vienen al coloquio vienen muy estudiados. ¿Sí? Todavía están aprendiendo, están en fase de aprendizaje. ¿Se entendió eso? Bueno, eso que hicimos recién es fundamental, porque nosotros a priori sabemos que existen estas derivadas. Y si existen estas derivadas, tenemos que dar por descontado que las funciones son continuas. Entonces, esto tiende a 0. Por lo que dijimos. Entonces, ¿qué termina siendo esto? Esto termina siendo U por la derivada de B respecto de X más B por la derivada de U respecto de X. Y quedó demostrado. Si quieren puedo escribir acá, por las dudas. U y B son derivables, por lo tanto, U y B son continuos. ¿Y esto qué significa? Que si delta X tiende a 0, implica delta U tiende a 0 y delta B tiende a 0. ¿Se entendió, chicos? Sé que es difícil, pero es lindo. Entonces, acuérdense de Julio César, ad astra per aspera. Entonces, ¿qué armamos? Una variación del área, o sea, una variación del producto respecto de X. Trabajamos y llegamos a, luego aplicamos el límite y llegamos a esto. Es decir, lo que termina pasando, señores, es que en cierta medida tenemos que calcular el área esta y luego hacer el límite. ¿Lo verde va a tender a 0 cuando hagamos el límite?
¿Sí o no? Sí, ¿Lo rojo también tiende a 0 o no? ¿Sí o no? sí, porque si Sí. los dos verdes Área, tienen a 0, el rojo claro. también. ¿Área verde y área roja son infinitésimos cuando delta X tiende a 0? Sí, ¿Qué relación de orden tienen? Área roja es igual a una O chica del área verde. Exactamente. El área roja es un infinitésimo de orden superior. Acá lo ven muy claro, ¿no? Porque esto se hace 0 solamente porque la base se hace 0, porque la altura permanece fija. Este se hace 0 porque la altura se hace 0, pero la base permanece fija. En cambio esto es un doble 0, ¿entienden? Porque se hace 0 el área porque tanto la base como la altura tienden a 0. Por lo tanto es un infinitésimo de orden superior a los otros listones verdes. Claro, pues se multiplican los delta y los delta valen 0. ¿Cómo, perdón? Yo lo vi de una forma también, de una forma diferente también, porque se Sí, multiplican los claro. deltas. Y lo ves acá, ¿ves? Los dos tienden a 0, acá tiene uno solo, tiene uno solo. Claro. Sí, es lo mismo que verlo geométricamente. Bueno, señores, ya quedó demostrado. Vamos a demostrar la regla del cociente. Copien, no hagan ¿quieren copiar o imprimen? Como quieran. Si no, los espero. Yo le saqué captura, si no después la paso. ¿Podría esperar 2 segunditos? Dale. Vamos a suponer que tenemos que demostrar que la derivada de respecto de x de f sobre g era igual a f' por g menos g' por f sobre g cuadrado. ¿Sí? Vamos a llamar f a mi función, una f, o vamos a llamarla aquello, ¿no? H, mejor, a mi función f de x sobre g de x. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bueno, si h es f sobre g, f es g por h. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la regla del producto. ¿Qué va a ser f'? El producto de las derivadas de G y H. No, chicos, si acabamos de mostrar en la regla 3 lo que pasaba. G de X Va derivada a ser, por claro, H de X sin derivar. Claro. A ver, Claro. Amadeo, ¿estamos ahí o no? Ah, es verdad, perdón. Está dormidísimo. Acabamos de probar una cosa, ¿sí? ¿Estamos? Prende la cámara, Amadeo, que veo tu foto con el moñito. Ahí me conecto a la computadora y lo prendo, porque en el teléfono no me hago. Entonces, es G' por H más H' Claro. por G. ¿Sí? Bueno, pero yo quiero saber cuánto vale H'. Vamos a despejar H'. H' que me queda igual. Paso esto restando. ¿Sí?
es f' de x menos g' de x por h de x sobre g de x. ¿Estamos? Pero h aquel igual. A f de x sobre g de x. Ok, o sea que es f' de x menos g' de x por f sobre g. Todo dividido g. ¿Y ahora qué hacemos? Fíjense que tenemos un g abajo. Voy a multiplicar arriba y abajo por g de x. ¿Les gusta? Si multiplicamos arriba y abajo por g de x, nos va a quedar f' de x por g de x menos g' de x por f de x dividido g de x al cuadrado. Listo. Profe, si hacemos la resta común, ¿llegamos igual? ¿Qué resta común? La de f' de x menos g' de x por f de x sobre g de x. Sí, O sea, la parte de arriba. obviamente, seguro. Sí. Pasa que yo la enuncié así. Sí. Listo, ya está. Demostrado. Ya podemos derivar cualquier función elemental, ¿no? Y ya podemos derivar un producto, un cociente. Podemos derivar esto, a ver, supongamos que tenemos una función que es ¿me calculan esta derivada? Bueno, vamos. Tengo que hacer la derivada del numerador. ¿Cuánto es? 3e a la x más 4 coseno de x. Bueno, la derivada del numerador es 3e a la x más 4 coseno de x por el denominador sin derivar. ¿Está bien? 2 logaritmo de x. 2 logaritmo de x. Menos, ¿qué cosa? El denominador tal como está. El numerador Por- sin derivar.
Por Por 2 la sobre derivada X. de esto, ¿cuánto vale la derivada del denominador? 2 sobre X. 2 sobre X. 2 sobre X. Bien, y todo esto dividido, ¿qué? 2 logaritmo natural de X elevado al cuadrado. Listo. Señores, y acá terminó el ejercicio. ¿Se entiende? Si solo tenemos que derivar, tenemos que llegar a eso, punto. No tenemos que reducir a una expresión mejor. ¿Queda claro eso? Ok. Si se pide, lo hacen. Si es fácil, lo hacen. Si necesitan hacerlo para algo posterior, lo hacen. Pero supongamos que en alguna evaluación se les pide derivar esta función. Ustedes tienen que escribir esto y nada más. ¿Por qué? Porque a veces reducir esto es complicado. ¿Y esto cómo se podría reducir, profe? Y qué sé yo, puedo sacar factor común e a la x, ¿entienden? Puedo hacer cosas. ¿Eh? Hay veces que vas a tener expresiones así de grandes y con trabajo algebraico llegas a cosas más chiquititas. Pero si no es necesario, no se hace. Bueno, ahora, si les pido esta, ¿cómo me derivan esto? Menos coseno de E a la X. Ustedes saben derivar el seno de ¿Son a la x. funciones compuestas eso? Ustedes saben derivar el seno de x y e a la x. Ahora saben derivar la suma y saben derivar el producto y el cociente del seno de x y e a la x. Pero ninguno de ustedes sabe derivar una composición de estas dos funciones. ¿Entienden? Entonces lo que vamos a ver ahora es lo que se va a llamar derivada de la función compuesta. De las funciones compuestas. Mal llamado por los libros que subestiman a los alumnos regla de la cadena. No quiero que llamen a esto regla de la cadena. ¿Sí? Porque sí, en los libros está así, muchos profesores lo enseñan así, porque a mí no me gusta. Ya está, así nomás. Pero van a ver por qué a mí no me gusta. Porque una regla, la regla del tránsito, que el que está en la derecha cede el paso, esas son reglas, son consensos, son normas, son mecanismos. Esto no es un mecanismo. Acá hay un concepto matemático hermoso detrás. Entonces es una propiedad. La regla termina siendo el truquito para calcular. ¿Se entiende lo que digo? Pero hay muchas cosas detrás de esto. Por eso no le llaman regla de la cadena. ¿Y cómo se llama entonces? Derivada de la función compuesta. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer algo distinto. En vez de enunciar un teorema y demostrarlo, vamos a empezar a hablar y vamos a llegar a lo que queremos buscar. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que U listo, vamos a tener sea una f de g de x.
Y vamos a suponer que se llama I, la f de x, igual a una f de g de x, y supongamos que g de x derivable y a su vez f de u también derivable. O sea, ¿cómo es mi composición? ¿Entra x a dónde? A G de X. A g de x. ¿Qué sale? U. ¿A dónde entra? En F de U. ¿Y qué sale? I. ¿Sí? Bueno. Pregunto. Si yo entro con un delta x, ¿con qué salgo? Delta U. Con un delta u. Y si entro con un delta u acá, ¿con qué salgo? Delta I. Delta I. Delta i. Ahora, G es derivable. Por lo tanto, ¿cómo es G? Continua. Continua. Acá no estoy diciendo dónde, ¿sí? Fíjense que estoy diciendo que es derivable. Si yo no aclaro dónde, ¿a dónde me estoy refiriendo? En todo el dominio de la función. En todo el subdominio. En realidad, después vamos a ver que no es necesario que la G sea derivable en todo el dominio. Es necesario que sea derivable en El X. dominio después de f de u. Claro, donde yo lo voy a usar, ¿entienden? Yo a lo mejor quiero conocer la derivada de f respecto de x en un punto. Entonces, bueno, necesitaré que la función sea derivable en ese punto. Y necesitaré que ésta sea derivable en el punto que entró acá. ¿Se entiende? Es como que tengo que ir hacia atrás en la cadena. Bueno, por lo tanto, podemos decir que si es continua, si delta x tiende a 0, ¿qué pasa con delta u? Tiende a 0. Tiende a 0. Pero eso no depende de G de X, profe. Y sí, si es continua. U es la salida de G. Bueno, a su vez, ¿quién es derivable también? F. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a ser continua, ¿no? Entonces, si delta U tiende a 0, ¿qué va a pasar con delta I? Tiende a 0. Va a tender a 0. Bueno, señores, a mí me interesa conocer la derivada de f respecto de x. ¿Qué es lo que quiero tener? ¿Vamos a hacer el cociente incremental primero? ¿Y después le sacamos el límite? ¿Cuál va a ser el cociente incremental? ¿Cuál va a ser el cociente incremental que quiero encontrar? ¿Morra? Delta I sobre delta U. Quiero la derivada de y respecto de x. Entonces sería delta I sobre delta X. Exacto. ¿Todos lo ven o no?
queremos conocer delta y sobre delta x. ¿Y luego qué hacer con eso? Una vez que Aplicarle tenemos... límite. Y luego, exactamente, y luego aplicarle límite con delta x tendiendo a 0. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, vamos a tratar de armar el delta y sobre delta x. Antes de eso, vamos a empezar por lo que nos resulta más fácil. Vamos a calcular un delta u sobre delta x. ¿A qué es igual delta u sobre delta x? ¿La función es derivable? Sí. Bien, entonces, fíjense, el límite. Profe, ¿no Cuando- sería, ahí podría ser lo que puso antes, la derivada de f de u, de f de g de x sobre respecto de x, sería? Sí, algo parece. A ver, yo tengo esto que está acá. ¿Este límite existe o no? Sí, porque g de x es derivable. Bien, ¿y cuánto vale? ¿Qué valor toma? G' de x. ¿Sí o no? Sí. Y este existe porque g de x es derivable. Bueno, ahora me quiero sacar de encima ese límite. ¿Eso no sería Claro. igual a f' de u? No, acá no entra la f, chicos. Fíjense que estamos trabajando acá. ¿Cómo varía u respecto de x? Muevo un poquitito este y veo cómo muevo acá. Para sacar el límite te quedaría delta u sobre delta x igual a g' de x más un infinitésimo Exactamente, alfa. exactamente, Anidusi. El famosísimo teorema, ¿se acuerdan? Ese fue Entonces, Alongi, profe. ¿quién fue Anidusi? Fui yo. Alongi, profe. Perdón, bueno, es que se empiezan están en el mismo sentado cerca. Empiezan con A, qué sé yo, bueno, va. Entonces, delta U sobre delta X, ¿a qué es igual? A este valor que es un número, más ¿qué cosa? Más un alfa x que sea siendo alfa un infinitésimo. Infinitésimo con delta X, y voy a aclarar que el límite cuando delta X tiende a 0 de alfa, ¿cuánto vale? 0. Por otro lado, lleguen ustedes a lo mismo. ¿Cuánto vale esto? f' de u. Exactamente. Me saco el límite. ¿Y qué me queda? Queda que delta y sobre delta u es igual a f' en u más un infinitésimo. Más, vamos a llamarlo beta, que ¿de quién depende? De delta u.
de delta U. ¿Y qué sabemos de beta? Que es el límite. Ah, ¿El límite de beta cuánto vale cuando delta U tiende a cero. 0? Sí. Bueno, y entonces el delta I, ¿a qué me queda igual? Mató lo anterior por delta U. O sea, me va a quedar F' en U por delta U más beta de delta U por delta U. Bueno, medio como que ya tenemos el delta. A ver, nosotros que queríamos conocer delta I sobre delta X, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Entonces, delta I sobre delta X. Delta I a qué es igual, a todo esto. Presten atención, no copien. Es F' en U. Ah, esto no lo aclaré, pero esto es porque F es derivable, ¿no? F' en U por delta U más beta por delta U. Perdón, beta de delta U por delta U. Todo esto sobre delta X. ¿Sí? Bueno, voy a separar F' en U por delta U sobre delta X más beta de delta U por delta U sobre delta X. ¿Y ya puedo sacar el límite? ¿Ya va teniendo forma o no de lo que va a pasar? Sí, yo creo que ya se puede. A ver, ¿qué va a pasar cuando saque el límite? Voy a tener el límite de suma. Vamos a analizar qué pasa con La suma de los límites Bueno, y el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x va a ser la derivada de g. G' en X va a ser. Claro, g' en x. ¿Y esto? Y eso también, ¿Qué te va a quedar? la g derivada en x, ¿Por qué? porque el límite cuando delta x tiende a 0 de Está delta bien. u sobre delta x igual a eso. Multiplicado por qué quise decir, perdón. Por una o chica, no, un infinitésimo de delta u. ¿Y eso qué va a tender? Cuando delta X tiende a 0. Más 0. ¿A 0? Sí, ¿Por qué? porque es continua. ¿Quién? Ambas.
Está bien, De pero F ¿cuál o de las G. dos necesitas que sea continua? ¿F o G? Para eso. F. No, G. G, bien. Entonces, bien, vamos a aplicar el límite, vamos a aclarar entonces, ¿eh? Cuando x tiende a 0, de todo esto, perdón, señores, como bien decía Malvaso, todo esto, ¿a qué tiende? G' de x, que es un número real para un valor de x dado, ¿no? Todo esto ¿a qué tiende? También a lo mismo. F' en U, ¿a qué tiende? Cuando delta x tiende a 0. ¿Hay algún delta x ahí? ¿Hay algún delta u o no? No, es F' en U, es una constante a los efectos de delta x, por lo tanto va a salir del límite. ¿Eh? ¿Y esto tiende a 0? ¿Por qué tiende a 0? Justamente, voy a escribir acá, si delta x tiende a 0, delta u ¿a qué tendría? A 0, porque la función g era continua. Y si delta u tiende a 0, beta de delta u ¿a qué tiende? A 0. Entonces, señores, estos límites, ¿existen? Sí. ¿Y qué me dio como resultado? Me dio como resultado f' en u por g' en x. Y señores, aquí tenemos la derivada de y respecto de x. O en una notación mejor, lo voy a escribir como la derivada de f respecto de u por la derivada de g, perdón, de u respecto de x. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a una forma de escribir la derivada de una función compuesta. Pero ahí G no aparece en esa nueva notación. ¿Cómo que no? Sí, G es U, chicos. Ah, aparece G', no aparece G, ¿cierto? No entendí eso de la derivada de U con respecto a X. Esto, chicos, du de x es G' de x. Es otra forma de llamarlo. Claro. Y de i. O de i, vamos a poner acá. Es lo mismo, de i de u es F' de u. ¿Por qué? Sí. En delta i, en la expresión de delta i, que después te queda f' en u por delta u más beta por beta de delta u por delta u. Es simplemente porque multiplicaste ambos lados de la igualdad, digamos, por delta u. Claro. Claro. Ah, me había perdido ahí. Sí, por eso. Porque saqué el delta u, lo pasé multiplicando.
¿Se entiende? Maravilloso. Ahora podemos derivar prácticamente todo. Ejemplo. Dada una f de x que es e a la 3x. Vamos a hacer una cosa. Seno de 4x. ¿Cuánto va a valer la derivada? Es la derivada de f en u. ¿Cuánto vale la derivada de f? ¿Cuál sería la f acá? ¿La f de u cuál sería? El seno. Seno de u. ¿Y la g de x cuál sería? ¿O la u de x cuál sería? 4x. 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 ¿Eh? O si quieren, llamen así, llamen para hacer más fácil. Y es seno de u. Está bien. Está bien. F. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de esto? Coseno de 4x por 4. Coseno de 4x por g' de x. O sea, o' de x. La derivada respecto de x que vale 4. A ver. Otro ejemplo. ¿Cómo queda? Díganme ustedes. E a la 2x por 2. Exactamente. ¿Sí? Podemos conocer las derivadas de algunas funciones que nos faltaban. Ejemplo, vamos a derivar antes esta función. ¿Qué derivada tiene? Nosotros sabíamos la derivada si a valía ¿cuánto? Si A valía E. Si a valía e. ¿Por qué? Porque para resolver la derivada de e, ¿qué usamos? Un límite fundamental que tenía e. ¿Se acuerdan? Y llegamos a que la derivada era la misma exponencial. Y eso era lo que la hacía la más bella. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, ahora, no sabemos qué pasa con esto. Bueno, miren qué maravilloso que es esto que acabamos de ver. ¿Cómo escribimos esta función exponencial llevándola a una base e? Acuérdense, ¿eh? Siempre 3 es 3 por 1 sobre u, por 2 sobre 2, es 3 más 1 menos 1, y también el 3, ¿cómo lo puedo escribir? Como el logaritmo natural de e a la E a- 3.
El logaritmo natural de e a la 3. Bueno. Entonces esto lo puedo escribir como qué cosa. El logaritmo natural de e a la a de x. O también puedo hacerlo de otra forma, ¿no? El 3 lo puedo escribir como también. En vez del logaritmo de e a la 3. E a la logaritmo de 3. Claro. Bueno, vamos a escribir esto como e al logaritmo natural de a la x. A la x es una función exponencial. Por lo tanto, es siempre positiva, ¿no? El resultado este. Por lo tanto, puedo aplicar logaritmos sin problema. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? A la x es siempre positivo. El dominio del logaritmo tiene que ser los reales positivos. No habría problema. Bueno. ¿Y cuál es la derivada ahora de f'? ¿Cuál es f' de x? Si aplico la propiedad de la derivada de la función compuesta. E elevado al logaritmo de a la Antes de x. eso, esperen, antes de eso, ¿puedo hacer algo con la x? Sí, multiplicar el logaritmo natural de A. Multiplicarlo. O sea, propiedad La del bajas logaritmo, ¿no? Claro. Y el logaritmo da una constante. Entonces, ¿cuánto vale f' ahora? E elevado a la x por logaritmo de A. O sea, es f en u por la derivada de esto de acá. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? Sería 1 No, 1 sobre x. no. X sobre A. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? El logaritmo natural de A es una constante. Ah, sí, sí. Entonces, ¿cuánto vale? Soso. Logaritmo natural de A. Logaritmo, Logaritmo sí, de A. logaritmo natural de A. Listo. Y todo esto que está acá, en verde, ¿a qué es igual? A la x. O sea que aquí llegamos a que nos terminó quedando a la x por logaritmo natural de A. Bueno. ¿Qué funciones todavía no podíamos derivar? Que alguien me preguntó la vez pasada. Seno hiperbólico y balas hiperbólicas. Las hiperbólicas. Bueno, a ver, señores, calculen ustedes cuánto va a valer la derivada del seno hiperbólico. Pregunta, ¿van a hacer el límite del cociente incremental? Una opción es hacer eso y trabajar con límites, pero ahora tenemos una opción mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en realidad el seno hiperbólico ¿a qué es igual? E a la x menos e a la menos x sobre 2. Háganlo ustedes a ver cuánto les da. Y fíjense, háganlo. A mí me dio coseno hiperbólico de x. Y a ver, vamos a hacerlo. ¿Cuánto nos da esto? La derivada de un medio a la x es un medio e a la x.
la derivada de menos un medio e a la menos x es menos un medio e a la menos x por menos 1. Por este menos, ¿no? Por lo tanto, esto es e a la x más e a la menos x sobre 2, que es el coseno hiperbólico de x. Son lindas las funciones hiperbólicas. Son sencillas de trabajar. Hagan la del coseno. A ver qué les da. Puede ser que esta de seno hiperbólico. Sí, da seno hiperbólico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se asustan, chicos? ¿Por qué tendría que dar igual que las trigonométricas si no tiene nada que ver? Claro, porque en la del coseno es como aplicar la vuelta de la que hicimos en el seno. Y ahora podrían hacer la tangente, ¿no? ¿Cuánto va a ser f' de x? Y es vamos a aplicar la ley del cociente, ¿no? En la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Por el coseno sin derivar, me queda un cuadrado, menos la derivada del coseno, que es el seno, me queda menos seno cuadrado, hiperbólico cuadrado de x sobre coseno hiperbólico cuadrado de x. Y esto queda coseno hiperbólico menos seno hiperbólico, el cuadrado, ¿qué era? La resta de los cuadrados. Si ahí separás en términos, te quedaría 1 menos la tangente hiperbólica cuadrada de x. Bueno, o si no, ¿qué era esto, chicos? Esto menos esto. Una diferencia cuadrada. No, chicos. Había una propiedad. ¿Se acuerdan que estaba en la Eso práctica es igual a 1? 1, profe. Sí, igual a 1. ¿Se acuerdan? Esa es la secante hiperbólica. Va a ser la secante hiperbólica al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era igual a 1? Bueno. La suerte está echada. Como dijo Julio César. Alia y acta est. Ya saben derivar casi todo. Ahora, de teoría queda muy poquito. Muy, muy poquito. Tenemos que ver cómo derivar la función inversa.
¿sí? Tenemos que ver cómo ser más ágiles en la derivación. Y finalmente vamos a llegar al tema más importante de cálculo 1, el que amerita la clase de gala, que seguramente va a ser la otra semana, algún día de la otra semana. ¿Sí? Por supuesto, le voy a invitar con tiempo, ¿no? Porque cuando uno no quiere que alguien vaya a una invitación, ¿qué hace? Lo invita a último momento. Como yo quiero que vengan, los vamos a invitar con tiempo. La famosa técnica de, che, hacemos un asado ahora en media hora, ¿podés? Y no. La típica. Aún así, yo les quiero dejar un desafío. Yo vivo cerca de la Facultad de Derecho y suenan las campanas. Quiero que vean si existe, y si existe, cuál es la función que cumple con que su derivada es igual a su inversa. ¿Existirá alguna función que tenga la particularidad de que su derivada es igual a su inversa? Bueno, búsquenla. Si alguien la encuentra antes de que suenen las campanas de las 18 horas del día de hoy, será recompensado. Me lo manda por WhatsApp o por mail. ¿Sí? ¿Está clara la consigna? Repito, me tiene que llegar esa función antes de escuchar las 6 campanas de las 18 horas. Vamos. Existe una función tal que la derivada de esa función sea igual a la inversa. Exactamente. Ya. Ok. Y señores, nos vamos. Bueno, profe, gracias por la clase. Buen fin de-